Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. 2:35 p.m. Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Nacional de Israel. Bien, y si te parece, Roxana, seguimos con la tradición de los jueves de intentar viajar. Buena tradición, linda, me gusta. Pues vamos a viajar radiofónicamente para conectar con Chile, con Manuel Férez, historiador. Shalom, Manuel, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido una vez más a CAN. Muy bien, gracias por invitarme de nuevo. El gusto es nuestro, Manuel, y hoy vamos con un tema bien particular. No sé si a nuestros oyentes, yo creo que a la mayoría de ellos les sonará el nombre Fauda, que es esta novedosa serie que está teniendo mucho éxito en Netflix sobre una unidad de oficiales israelíes en la lucha antiterrorista en Gaza, en la margen occidental. Es una historia bien curiosa que recomendamos a quien no la haya visto, pero dentro de esta serie uno de los actores estrella israelí llamado Idan Amedi, que se está haciendo muy conocido, pues tiene una particular condición, que es de origen kurdo. Una cuestión que ha remarcado repetidamente en las últimas semanas, especialmente en una entrevista en un medio kurdo, donde decía, entre varios titulares, decía: allá donde voy en Israel, digo que soy kurdo y con mucho orgullo. Así que, Manuel, si te parece, vamos a intentar revisar de dónde sale esto, ¿no? Un poco el origen de los judíos del Kurdistán. Háblanos de ello, Manuel. Pues mira, sí, realmente lo que pasó con el actor de Fauda es muy interesante, porque es poco conocida la historia. Fíjate, la gente que se dedica a los estudios judíos casi no toca el tema de los kurdos judíos, o judío-kurdos, o judíos del Kurdistán. Y también en el mundo de estudios kurdos, el tema es como marginal, ¿no? Hay más de 200,000 personas de origen kurdo que son judías o judíos que provienen del Kurdistán, y es un tema muy invisibilizado porque ellos son considerados como parte del judaísmo oriental. Pero cuando hablamos de los mizrahim, de los judíos orientales, casi siempre tenemos en la cabeza a judíos árabes. Y esto rompe el molde porque efectivamente la mayoría de ellos llegaron a Israel en 1950, en estas migraciones, operaciones Esdra y Nehemías que los llevaron a Israel. La mayoría de ellos viven en Jerusalén, y dentro del mundo kurdo es importante platicar quizás un poco sobre quiénes son los kurdos para meter ahí el tema de los judíos kurdos, ¿no? Los kurdos son una minoría, no tan minoría, son 30 millones de personas que viven no solo en Medio Oriente, sino también hay una diáspora de más de 1,5 millones de personas. Los kurdos están distribuidos entre Turquía, Siria, Irak e Irán, y como seguramente ustedes saben, han sido objeto de persecución, de asimilación, se les ha negado su identidad en estos países y genera una diáspora importante. Entonces, la aparición de Idan Amedi lo que abre es otra forma de ver a lo kurdo y a lo judío, ¿no? Porque rompe un poco lo que las costumbres kurdas judías son un poco diferentes, tienen sus propios festivales, tienen sus propias formas de justamente de rezo, etcétera, ¿sí? Justamente a esto iba a entrar con la siguiente cuestión, Manuel, que es, Amedi está un poco reivindicando, ¿no?, estas raíces kurdas que él tiene. Dice que pues anualmente hay estos festivales de folclore kurdo aquí en Israel, especialmente en Jerusalén, como decías. En su caso, sí que es cierto que la familia de la madre llega con estas grandes oleadas de los años 50, pero por parte de los abuelos paternos llegan antes, incluso durante el mandato británico en Palestina, en los años 20. Y él lo que está diciendo Amedi al final, que es un joven de 32 años, es decir, nuestra generación, que al final ya somos israelíes nacidos aquí en Israel, pues tenemos un poco la responsabilidad histórica de mantener vivo en este legado. Él dice que lo hace con mucho orgullo, que espera que las próximas generaciones lo continúen. No sé cómo lo ves, Manuel, esto, si crees que hay una identidad judía kurda tan fuerte como para mantener este legado. Esta pregunta es interesante y efectivamente lo que dices, antes del Estado de Israel, durante el periodo del mandato británico, e incluso se habla desde el siglo XVI,
ya había una pequeña comunidad de kurdo-judíos, principalmente en Jerusalén, gente bastante religiosa, y se calcula que antes de Israel hay 25.000 judíos del Kurdistán, que hablan su propio idioma. Yo creo que hay elementos históricos particulares, pero el desafío que tenemos con esta minoría es un poco lo que les platicaba. En la academia, en la política, están bastante invisibilizados, ¿no? Yo creo que gente como Idan Ahmedi y otros líderes kurdo-judíos es un buen ejemplo de empezar a interesar sobre el tema, ¿no? Porque por más que haya este muchacho que además es cantante y ha dicho que ha querido ir a cantar al Kurdistán, etcétera, etcétera, mientras no haya un interés mayor, el grupo va a estar bastante marginado y difícil de aproximarse. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los circasianos, no? Pasa Sí. un poco lo mismo, ¿ok? Las costumbres de ellos empiezan en la generación del propio Ahmedi, y un poco más jóvenes, empiezan a diluirse porque, esta característica es importante, los kurdos judíos en Israel tienden a ser muy exogámicos, o sea, se casan ya sea con algún musulmán o con algún judío no kurdo, y entonces empieza a haber un problema identitario interesante. Me parece que era un tema bonito para hablar con ustedes, para empezar a voltear a ver tanto lo judío como lo kurdo desde otra perspectiva, pero tu pregunta es interesante. Vamos a ver la generación, sus festivales, su idioma, su historia, cómo se preserva, ¿no? Por eso es interesante que aparezca un personaje como este actor cantante, ¿no? Y también es cierto, Manuel, que en los últimos años sí que se ha visto un incremento en el surgimiento pues de colectivos, organizaciones que intentan promover este vínculo pues entre kurdos y judíos, o el propio Estado judío de Israel, incluida la Kurdish Israeli Friendship Association, que dice en su comunicado: somos dos naciones de millones de personas que en su gran mayoría compartimos valores occidentales como la tolerancia, el progreso, igualdad de derechos para las mujeres en un Medio Oriente donde predomina la tiranía, y el fanatismo. Sí que hemos visto, ¿no?, en grandes marchas, no sé, en Erbil, en el norte del Kurdistán iraquí, por ejemplo, concentraciones donde incluso ondean banderas de Israel. ¿Podrías un poco comentarnos acerca de este vínculo que se está aumentando últimamente? Fíjate que no es ni siquiera tan reciente, ¿eh? Israel, gente como Golda Meir, como Shimon Peres, algunos otros políticos israelíes en algún punto han visitado o han sido visitados por líderes kurdos, ya sea Mahmoud Barzani, etcétera, ¿no? Principalmente, como tú dices, en Irak, como que hay poco contacto con los kurdos en Turquía, con los kurdos en Siria, pero los kurdos de Irak, de donde provienen la mayoría de los kurdos judíos, sí ha sido objeto de política, incluso israelí. Mucha gente habla de que los kurdos son los israelíes de Medio Oriente, y incluso la genética, hay estudios genéticos que dicen que los judíos y los kurdos comparten material genético mucho más que con los árabes, etcétera, pero entonces no es tan nuevo. Lo que pasa es que ha sido muy invisibilizado también por un interés, digamos, de política mayor, ¿no? Tú aliarte con los kurdos significa ponerte en enemistad con algunos países muy poderosos, con los cuales Israel tiene bastantes problemas, pero los vínculos políticos han existido desde hace mucho. Entonces, como te decía, incluso ha habido viajes camuflados, obviamente no tan visibles, en acercamiento entre políticos importantes israelíes con líderes kurdos. Incluso se habló de Israel proveer de armas a los kurdos de Irak en el periodo de Saddam Hussein. Recuerden que en el 88 Saddam Hussein los persigue, los gasea y comete un genocidio contra ellos, que eso también llevó a algunos kurdos judíos al Estado de Israel. Entonces, yo creo que también cuando nos aproximamos a la historia de Israel, estos pequeños contactos a nivel político tienen que ser también más visibilizados. Y yo creo que Israel ha tenido una relación, paradójica con los kurdos, los kurdos judíos, ¿no? Pues Incluso estaba buscando ahí, porque efectivamente lo que tú dices, son gente súper activa en sentidos culturales, pero había un cantante que no encuentro su nombre, un cantante de música kurda, que fue súper famoso. Entonces ahí también pueden aparecer ciertos elementos que le gustan un poco a Roxana, las cosas de cultura de gastronómica, de tradiciones la culturales. música también que pueden me gusta, llamar no la solo la atención, comida. bueno, justo... Sí, el festival, por ejemplo, de Saharane, si tú lo ves cada primavera,
se lleva a cabo. Incluso hay un video muy famoso en YouTube, que está el festival en la universidad, no me acuerdo si de Ben Gurión, pero durante una semana hubo un festival cultural exclusivo de los kurdos judíos en la universidad, con conferencias, música, bailes, gastronomía, etcétera, etcétera. De hecho, en Jerusalén, justamente iba a ir por ahí un poco para entrar al folclore que también tanto nos gusta tratar, comida, danza, demás, y entraba este Saharane que al final celebran estos judíos de origen kurdo aquí en Israel en la misma época que el Sukkot, y vaya que por lo que he estado leyendo me llama muchísimo la atención. Incluso se habla que en Jerusalén pues llegan a atender más de 10.000 personas. Este tipo de cosas que incluso uno viviendo aquí en Israel se oye poco o nada. También hace poco oía de festividades de judíos hindúes y demás. Tenemos tantas por hablar, pero vaya, sorprendente. Concentraciones de más de 10.000 judíos kurdos en Jerusalén. Sí, y me gusta. Yo creo que hacemos un ejercicio, yo no sé si único en el mundo de habla hispana, en reflexionar sobre estas minorías, porque no nos enseñan a ver Medio Oriente, y yo creo que ni siquiera nos enseñan a ver Israel desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, que se reúnan 10.000, 13.000 personas en un festival cultural, pues me parece respetable, ¿no? El cantante se llama Itzik Kala. Es un cantante que canta en hebreo, en kurdo y en aramaico, y ha tenido más de 30 discos, por lo que estoy viendo, 30 studio albums, dice. Yo no lo conocía. Otro personaje importante, histórico, es Moshe Barazani. Moshe Barazani es un kurdo de origen iraquí, judío, que estuvo en la organización clandestina durante el mandato británico, durante el periodo de la resistencia judía. Entonces también hay héroes históricos de origen kurdo, pero no nos lo enseñan a ver así. Entonces, yo les agradezco de verdad que este espacio de los jueves nos permita visibilizar a estos grupos invisibilizados, y en este específico caso empezar a aproximarnos a lo judío y a lo kurdo, teniendo en mente que ahí hay algo único y diferente que a lo mejor es interesante para alguno de nuestros radioescuchas, ¿no? Y hablando de judíos y kurdos, ¿quedan judíos en el Kurdistán? Esta es buena pregunta, Ofer. Mira, tristemente el mundo judío de Medio Oriente está en un proceso de desaparición. Las únicas comunidades judías que permanecen fuera de Israel, en términos importantes, es en Irán, que luego platicaremos de ese tema. Los judíos en Irán es otro gran tema. En Turquía, que se mantiene de alguna manera, y a lo mejor un poco en Marruecos. Pero la enorme mayoría de los judíos de Medio Oriente fueron expulsados en la época de los 50. Más de 800.000 personas fueron expulsadas de Irak, de Siria, de Egipto, y es una desgracia eso, porque el mundo kurdo, el mundo judío en Medio Oriente es culturalmente potentísimo. Quedan algunas bolsitas, se habla de decenas de kurdos judíos que permanecen en las zonas remotas de Irak. Ya no, digamos, en ciudades, porque aquí también, solo para hacer la distinción, en el Kurdistán hay una distinción entre la montaña y lo citadino, ¿no? Entonces los judíos solían ser de ciudad, como casi siempre es el patrón del judaísmo en Medio Oriente, pero quedan los judíos de la montaña, pero quedan a lo mejor, no sé, 500 personas, sería decirlo mucho, ¿no? Entonces, el foco de lo kurdo judío está actualmente en Israel. Buenísimo, pues vemos que todavía queda poquito, pero algo queda, estos judíos aislados. Qué interesante debería ser llegar a contactarlos. En fin, bueno, Manuel, se nos termina el tiempo. Yo quiero hacer un pedido, Manuel. Me gustó lo de el tema de los judíos en Irán, y para relacionarlo con otra serie que se está dando y que está teniendo muchísimo éxito, que es de la casa de Can, Teherán, me gustaría si la semana próxima podemos tratar este tema. Mira. ¿Te parece? Sí, me parece súper bien. Vamos a encontrar un mundo kurdo que vamos a buscar a viajar hasta Los Ángeles. O sea, vamos a ir de Irán, Israel, a Los Ángeles, porque los kurdos persas o los kurdos de Irán también se han expandido por todo el mundo de manera muy interesante. Me parece buena idea. Buenísimo. Entonces, como decía Ofer, muchísimas gracias una vez más por este interesantísimo material que nos traes cada semana, y será hasta la próxima. Que estén muy bien.